Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. El título de esta predicación es Cristo, nuestra liberación. Dice así, hermanos, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice la palabra del Señor. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. Muchos consideran que este capítulo en particular, yo no sé si todos están habituados, si yo hablo del monte Everest, lo que significa, pero muchos dicen que este es como el monte Everest, es el punto más alto, es la montaña, podríamos ver, esa montaña de tesoros que hay contenidas en la Escritura, especialmente en la carta. Bueno, este capítulo sería el punto más alto de los tesoros que encontramos del Evangelio. En este desglose que Pablo viene haciendo, este capítulo nos muestra las bendiciones más gloriosas que el Evangelio produce en la vida del creyente. Cuando hablamos de las glorias del Evangelio, ustedes me escuchan decir mucho eso en las oraciones, cantamos las glorias del Evangelio. Bueno, este capítulo nos va a ayudar a entender más a detalle cuáles son las glorias del Evangelio. La carta a los romanos, nosotros ya hemos dicho muchísimas veces que nos explica el Evangelio de una forma muy profunda. Hablo con algunos hermanos después del culto y después de la predicación y muchos me dicen, wow, o sea, hoy pudimos profundizar acerca del Evangelio y eso es maravilloso, pudimos entender el Evangelio, porque a veces se presupone que el Evangelio es una oración, un mensajito o una frase armada, pero nos estamos dando cuenta, gracias a la carta de Pablo a los romanos, que el Evangelio es algo en lo cual vamos a seguir creciendo y aprendiendo durante toda nuestra vida, y aún cuando estemos adorando al Señor, seguiremos aprendiendo acerca de las glorias del Evangelio cuando estemos en la eternidad. Nosotros vimos ya en la carta a los romanos y dijimos, le pusimos por nombre a esta serie. Yo quiero hacer un poco de memoria, hermano, de lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros, el nombre que le pusimos fue el Evangelio eterno, de la culpa a la gloria, porque esos son los grandes extremos que abarca justamente el mensaje del Evangelio. Nosotros comenzamos la serie y vimos que el apóstol Pablo nos muestra o nos hace recorrer, por decirlo de alguna manera, un camino difícil, un camino complejo, donde vimos la corrupción universal del hombre. Así en Romanos capítulo 1, vimos que la ira de Dios contra el pecado y contra el pecador específicamente. Pablo también nos mostró que judíos y gentiles están igualmente condenados. Nadie puede justificarse por guardar la ley de Dios. Vimos también que todos somos pecadores, no hay nadie que esté exento de esa realidad. Vimos la lucha también del creyente contra ese pecado residual o ese pecado remanente, eso fue lo último que vimos. ¿Se acuerdan cómo terminamos la semana pasada? Escuchamos un clamor desesperado del apóstol Pablo, versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso fue el final del sermón pasado. Ahora es el principio, porque yo quisiera traer a su memoria ahora en esta introducción, pero va a ser parte de la conclusión también este clamor, porque no podemos irnos, no podemos salir de esta porción de texto si no profundizamos bien en ese clamor, en ese gemido del apóstol Pablo. Y esa es la pregunta con la cual cerramos la semana pasada, la pregunta que el apóstol Pablo plantea, y vimos parte de esa respuesta a ese planteo, a esa pregunta, y es gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero el capítulo 8 sigue respondiendo a ese planteo que hace Pablo, y no es una respuesta parcial, no es una respuesta filosófica la que él va a dar, no es una respuesta psicológica. Pablo no se va a poner a hacer terapia después de un planteo tan profundo. Y es interesante porque Pablo
plantea que la respuesta a ese interrogante, a ese clamor, no es algo, es alguien. Y la respuesta es Cristo. Por eso este capítulo comienza con esa sorprendente y gloriosa declaración. ¿Y cuál es? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero este capítulo, que es el Monte Everest, le decía yo antes, es el punto más alto de los tesoros gloriosos del Evangelio que encontramos en esta carta. Este capítulo termina con una declaración igualmente gloriosa que la primera. ¿Cuál es la primera? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo concluye el capítulo? Verso 39. Ninguna cosa creada, véanlo para que vean que no les miento. No confíen, hermano, en el hombre. Verifiquen con la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso 39? Ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta cómo empieza y cómo termina el capítulo? No hay condenación, no hay separación, es lo que está diciendo Pablo. Y esa es la roca firme sobre la cual se edifica la vida del creyente. Esa es la roca firme, podríamos decir, donde debe estar anclada tu alma. ¿Hasta cuándo? Hasta ese momento en que nos encontremos con Cristo, ya sea que Él venga a buscarnos o que nosotros vayamos hacia Él. Por lo cual, todo verdadero creyente, estás acá en este lugar o estás escuchando la transmisión, ¿te considerás a vos mismo como un verdadero creyente? Bueno, genial. Todo verdadero cristiano necesita la enseñanza de Romanos capítulo 8. ¿Para qué? Para seguir avanzando en su vida, para seguir creciendo. No es algo que lo vemos una vez y nada más. Toda la palabra debiéramos tenerla grabada a fuego en nuestro corazón, pero Dios nos guarde, hermanos, de hacer a un lado o de olvidarnos o de descuidar un capítulo tan precioso como Romanos 8. Vamos a ver solamente 4 versículos hoy, vamos a tratar de ver los 4 versículos en su totalidad. ¿Y por qué solamente 4 versículos y no más de un capítulo tan extenso? Bueno, el capítulo es extenso y debemos hacerle justicia al texto. Y estos 4 versículos forman una unidad, podríamos decir una línea de pensamiento que se viene trayendo, una unidad completa se le llama en teología. Y fíjense cómo Pablo presenta en este texto que nosotros acabamos de leer un resumen glorioso de la obra salvadora de Cristo. En esos 4 versículos nosotros vamos a encontrar 3 verdades sumamente increíbles, maravillosas, que son los puntos de este sermón. ¿Cuál es punto número 1? Cristo nos libra de la condenación. Punto número 2, Cristo nos libra del dominio del pecado y de la muerte. Y el punto número 3, Cristo nos libra para vivir una vida nueva en obediencia. Por eso el título, tanta liberación, bueno, es la parte positiva de esa afirmación que hace Pablo. No hay condenación. ¿Y cuál es la parte positiva? Por lo cual hay liberación. Por eso está este pasaje y este sermón va a estar saturado de no hay condenación, por lo tanto hay liberación. Y esa liberación es causada. ¿Quién es el origen? Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo, nuestra liberación, dice el título del sermón. Bien, hermanos, punto número 1, pongamos nuestra atención allí, versículo número 1. Cristo nos libera de la condenación. ¿Qué dice el verso 1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense qué interesante comienzo después del cierre que tuvimos en el capítulo 7, Pablo está afirmando que todos aquellos que están unidos a Cristo por la fe han sido librados de la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación es un término legal. La palabra condenación es un término judicial y ahí es donde vamos a estar puesta nuestra mente en esta noche. Es un término judicial, nos habla de un veredicto de culpabilidad que está siendo pronunciado por un juez. De eso nos habla la palabra condenación. Y nosotros ya sabemos, por lo que venimos desarrollando, que esa es la condición, ese es el estado en el que se encuentra el hombre natural. Y si nosotros lo queremos plantear de una forma positiva, lo que Pablo está diciendo, podemos decir que todos aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe, han sido justificados, han sido declarados justos, ¿dónde? En el tribunal de Dios,
porque hay un planteo legal, les decía, han sido declarados justos en el tribunal de Dios, por lo tanto, han sido librados, o sea, han declarado libres, ya no hay condenación para ellos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cuáles son las implicaciones de esta tremenda afirmación? Pablo dice que por nuestra unión con Cristo, unión que ocurre a través de la fe, el Dios eterno, hermanos, ese Dios que está sentado en su trono, declara a un pecador arrepentido, que pone su fe en la persona y en la obra de Cristo, el Dios eterno lo declara sin culpa en su tribunal. Esas son las implicaciones del apóstol Pablo. Esa es una de las glorias maravillosas del Evangelio. Pecadores como vos y como yo hemos sido declarados por el Dios eterno sin culpa en su tribunal. ¿Por qué? Por Cristo. Y ese veredicto puede ser cambiado, puede ser modificado de ninguna manera. No puede ser revertido porque no depende de mí, depende de Cristo nuestro Señor. Depende de Él. Por eso hay que estar en Cristo para que sea una realidad el hecho de que ninguna condenación hay. Tenés que estar en Cristo. Dios no tiene razón, hermano, como juez, no tiene razón judicial para castigarnos por nuestros pecados a los creyentes, ni pecados pasados, ni pecados presentes, ni los pecados futuros siquiera. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todos y cada uno de esos pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la idea? Todas mis miserias, todo lo que me condenaba en el tribunal de Dios, todo fue castigado, fue cargado en Cristo. O sea, la ira de Dios por mi miseria cayó sobre Cristo. Entonces, fíjense qué maravilloso, porque la fe del creyente une su alma con Cristo. Tal como cuando pasa que nos casamos, nos unimos en matrimonio. Bueno, lo mismo está planteando el apóstol Pablo. Hay una metáfora que puede ser muy válida, que es lo que ocurre entre un hombre y una mujer. Bueno, en el creyente, repito, la fe une el alma de esa persona con Cristo y quedan allí fusionados, quedan unidos. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas de Cristo, todas las glorias de Cristo se convierten en propiedad del alma del creyente. Todas las cosas del alma del creyente se convierten en propiedad de Cristo. Y ahí es donde nosotros cantamos. Y yo no sé si somos conscientes de lo que decimos, pero cuando cantamos, por ejemplo, glorioso intercambio, hay un intercambio. Hay algo maravilloso que sucede en el momento en que el creyente se une a Cristo por medio de la fe. Todos nuestros pecados son imputados a Cristo y su justicia es puesta a nuestro favor. Cristo carga nuestra culpa, Él carga nuestra condenación, Él deja satisfecha la justicia de Dios. Por eso no sirve ya mi justicia, necesito la justicia de Cristo. ¿Vos podés comprender eso? ¿Podés entender a cabalidad la profundidad del perdón de tus pecados? Y acá es preciso que sigamos hablando, hermanos. ¿Podés entender la profundidad, el alcance que tiene el hecho de haber sido perdonados todos y cada uno de nuestros pecados? Por la fe el alma del creyente es librada de sus pecados y vestida con la justicia eterna de Cristo. Y para entender esto, hablamos de términos legales, hablamos de términos judiciales. Para entender esto, siempre viene al caso ese hermoso ejemplo. Imagínate a una persona culpable, de los peores crímenes que vos te imagines. Esa persona está parada delante de un juez que es justo, que es honesto, que es correcto. Hay prueba, hay evidencia, no hay una defensa posible, ni el mejor de los abogados podría defender a un semejante criminal, no hay una apelación posible, no hay manera de negar la culpabilidad de esa persona. ¿Y cuál es el ejemplo que siempre decimos? Pero en ese mismo momento aparece alguien que está dispuesto a ocupar el lugar de esa persona, que no tiene escapatoria. Hay alguien que está dispuesto a recibir toda la sentencia que merece esa persona condenada. Hay alguien que está dispuesto a pagar toda la deuda. Y cuando la condena se ejecuta de manera completa, ¿sobre quién? Sobre ese alguien que aparece en esa escena, en ese juicio,
¿El juez puede exigir el mismo castigo para el otro? No, porque ya la justicia ha sido satisfecha, la justicia ha sido ejecutada, la deuda fue pagada, la condenación ya se efectuó sobre ese que apareció ahí, sobre ese sustituto. Bueno, eso es exactamente lo que sucede en la cruz del Calvario. Siempre que predicamos el Evangelio traemos a nuestra memoria un ejemplo de esta naturaleza porque es exactamente lo que sucede en la cruz. Cristo es nuestra liberación. Cristo es nuestra liberación. ¿Por qué? Por eso ya no hay más condenación. Él fue el que cambió completamente nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. ¿Cómo estábamos antes de venir a Cristo delante de Dios? ¿Cómo éramos? Culpables. Todos estos términos judiciales y legales se aplicaban a tu condición antes de que estés en Cristo, culpable delante de ese juez glorioso, ese juez eterno, el juez del universo. Esa era nuestra realidad. Pero ahora que estamos delante de Dios, ¿cómo nos ve Dios? ¿Como un juez observando a un miserable condenado? No, hermano. Ahora que estamos en Cristo, delante de Dios, estamos como sus hijos. Él nos ve como un padre amoroso. Esa es la realidad, eso fue lo que logró Cristo. Por eso decíamos que Cristo, nuestra liberación, eso implica que nuestra relación con Dios cambió completamente. ¿Eso significa que Dios deja de tratar con nuestro pecado? No. Eso significa que ya no lo hace como un juez que está condenando a un criminal. Hay un pecado residual, hay un pecado en nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, ya Dios no nos trata como si estuviera tratando a un criminal. Ahora Él lo hace como un padre trata con el pecado de sus hijos. Los que son padres van a entender esto. Los que son padres pueden entender mejor el glorioso Evangelio. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, porque continuamente nosotros estamos tratando con el pecado y con la miseria de nuestros hijos. Pero ellos no dejan de ser hijos por los pecados que tengan. Hay un pasaje que está en Hebreos capítulo 12, y ese pasaje nos enseña que Dios disciplina a aquellos que ama. Y acá estoy aplicando el texto, hermano, estoy aplicando lo que estamos hablando acerca de estas glorias del Evangelio. Hebreos 12 nos enseña que Dios disciplina a aquellos que ama. Y ahí es donde debemos entender qué implicaciones tiene esa palabra disciplina, porque nosotros asociamos la palabra disciplina con castigo. Pero la disciplina bíblica, el alcance que tiene este término es mucho más amplio, porque nosotros podríamos ver, y sería correcto hacerlo, ver la disciplina como el entrenamiento que un padre hace con sus hijos. Y lo que hace ese padre es justamente para hacerlo madurar. Y a veces ese entrenamiento o esa disciplina incluye corrección. Corrección verbal, corrección física, cuando el hijo se está desviando. A veces incluye reprensión cuando ese hijo peca. Pero en otras ocasiones incluye pruebas, incluye aflicciones, dificultades, sufrimiento, y así es como Dios obra en la vida de sus hijos. Dios nos reprende cuando pecamos, Dios nos disciplina cuando nos desviamos, pero también muchas veces a nuestra vida vienen las pruebas, la aflicción, la dificultad, el sufrimiento, la enfermedad y hermanos enfermos en medio nuestro. ¿Y para qué los hace eso? ¿Porque somos pecadores y Dios está condenando el pecado porque Él es un juez justo? No, Dios lo hace para fortalecernos, para hacernos madurar. Dice Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Quiénes? Nuestros padres humanos. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Te das cuenta cómo obra Dios, cómo Dios trata con el pecado? Dios está comprometido con nuestra santidad. Y este pasaje habla de que no hay condenación, el capítulo habla de que no hay separación, pero hay una realidad. ¿Para qué? Bueno, ahora vamos a ver qué lugar ocupa nuestra santidad, que ese va a ser el punto número 3. Pero ahora estamos viendo de que Cristo nos libra de la condenación. Y estamos
aplicando el texto y vemos que Dios está interesado, está comprometido con nuestra santidad porque Él está formando a Cristo en nosotros. Entonces Dios usa cada circunstancia de nuestra vida ¿para qué? Para hacernos más como Cristo, para hacernos parecer más a su Hijo. Y la razón por la cual Él puede hacer eso, ¿saben por qué? Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, si una prueba llega a la vida de alguien que está en Cristo, eso no es una expresión de la ira de Dios. Si una aflicción llega a la vida de un creyente, eso no es una expresión de condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya cargó con toda la ira de Dios. Cristo ya soportó toda condenación. Por eso todo lo que ahora viene a nuestra vida, hermanos, si vos sos un creyente que está en Cristo, tenés que grabar a fuego esto. Si todo lo que viene ahora a tu vida, adiviná por dónde pasa. Pasa por las manos de tu Padre amoroso, de ese Padre celestial que tenemos por estar en Cristo. Y cuando nos toque partir de este mundo, adiviná que vamos a ser recibidos en la presencia de nuestro Padre. Como criminales, no. Nunca Dios va a recibir a alguien que está en Cristo, lo va a recibir como un criminal esperando la sentencia. Vamos a ser recibidos como hijos que regresan a la casa de su padre. Y esto lo puede entender un padre. Los que son padres, seguramente se identifican conmigo, me entienden. A veces uno se emociona o se conmueve el hecho de pensar que criar hijos implica que un día se van a ir de tu casa. Y vos te posicionás en ese futuro y te ves quizás viejo recibiendo a tus hijos, a la esposa de tus hijos, a tus nietos y queriendo que todo esté en orden para que ellos puedan disfrutar y sentir ese calor de hogar, porque ellos pertenecieron a ese lugar. Bueno, eso, si podés imaginarte eso, si sos papá y te podés imaginar eso hermoso, bueno, eso es lo que va a pasar con nosotros. Nuestro Padre nos va a recibir como hijos que regresan a la casa de su Padre. ¿Se acuerdan como quién? Como ese padre que recibe al hijo pródigo en la palabra de Dios. Cuando ese hijo regresó arrepentido, ¿lo recibió con un castigo judicial, con una demanda? No. ¿Cómo lo recibió? Con un abrazo. Con un abrazo. Bueno, así serán recibidos todos aquellos que están en Cristo, porque no hay condenación. Hemos sido librados por Cristo. Gloria al Señor por eso. Romanos 5.1, ¿pueden buscarlo? Un texto que ya lo hemos estudiado, Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por causa de esa gloriosa unión con Cristo, hermanos, vos y yo podemos tener la plena certeza de que algún día vamos a contemplar su gloria y vamos a compartir su gloria. No tiene que existir en vos la menor duda de eso. ¿Por qué? Porque todos aquellos que estamos en Cristo, dice el texto, fuimos justificados, tenemos paz para con Dios. Y nos gloriamos en ¿qué? En esa esperanza. Es la palabra jactarse, pero no en el mal sentido, sino que podemos jactarnos, podemos gloriarnos de que un día vamos a compartir su gloria. Vamos a contemplarla y compartirla. Hay creyentes que luchan con la seguridad de la salvación. Ese es un tema recurrente, es un tema que ha generado controversias también. Existe la idea de que cada vez que un cristiano peca, vuelve a colocarse otra vez, ¿dónde? Bajo condenación. ¿Hasta cuándo? Hasta que confiesa su pecado y se arrepiente. Eso es lo que creen muchas personas. Repito, cuando se habla en torno a la seguridad de la salvación, esos ambientes, esos entornos donde se cree que la salvación se puede perder, justamente sostienen de que cuando un creyente peca, se vuelve a colocar bajo condenación hasta que confiesa nuevamente su pecado y se arrepiente. Y eso es curioso, porque fíjense todas las cosas que puede elaborar la mente humana. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque si la justificación fuera algo
en lo que yo entro y salgo continuamente, eso tendría sentido, pero bíblicamente la justificación no es algo en lo que yo entro y salgo. Como por ejemplo, si hoy yo puedo estar justificado hoy y mañana peco, vuelvo a estar condenado, pero después pasado mañana me arrepiento y vuelvo a ser aceptado por Dios, vuelvo a estar sin condenación. Eso no es lo que Pablo enseña en la carta a los romanos. Y no lo afirmo yo, lo afirman años y años de cristianismo que nos preceden y de grandes teólogos que ha dado el cristianismo en la historia. ¿Saben por qué, hermanos, podemos afirmar que esas ideas no son bíblicas? Porque si eso fuera cierto, ningún creyente tendría paz. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si sacás a Cristo de la ecuación, ahí sí yo te creo. Que vos podés estar bien hoy, mañana mal y volver y así sucesivamente, entrando y saliendo. Pero como Cristo no lo podemos sacar de la ecuación, entonces rechazamos ese tipo de teología. Ningún creyente tendría paz si eso fuera real. Ningún creyente tendría seguridad. Viviríamos entrando y saliendo de la condenación todos los días. Aparte, Pablo nos dice, bueno, hay una condenación parcial, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso es lo que afirma nuestro texto. Cuando un creyente peca, ¿qué pasa? No pasa nada, pastor, entonces, por lo que usted está diciendo. Ahora, no, yo no estoy diciendo tampoco eso, Pablo tampoco lo dice. Cuando alguien peca, obvio que entristece al Espíritu Santo, afecta su comunión con Dios, tiene que arrepentirse, claro que tiene que ir y arrepentirse de sus pecados, confesar su pecado, pero no vuelve a ser condenado. Y ahí está la distinción, comunión versus condenación. Ahí es donde tenemos que poner el foco, hermano. No vuelvo a ser un enemigo de Dios cuando peco. No vuelvo a perder mi salvación o a perder mi justificación. ¿Por qué? Porque la aceptación de un creyente delante de Dios no descansa en la perfección de mi vida. Si hablamos semana pasada de que hay un pecado remanente, que hay un pecado residual y que hacemos lo que no queremos en ocasiones, lamentablemente, entonces mi aceptación no depende de mi perfección o de cuán perfecta es mi obediencia. Depende de la obediencia perfecta de Cristo y yo estoy en Él. Entonces, hay que distinguir comunión de condenación. Cuando un creyente peca, necesita restaurar su comunión con Dios. No necesita restaurar su justificación, no necesita recuperar su aceptación. No, necesita restaurar su comunión porque el pecado afecta nuestra comunión con el Señor. ¿Tiene sentido cuando yo dije al principio que si sos un verdadero creyente, si te percibís como tal, tenés que recordarte Romanos 8:1? ¿Por qué? Porque si hablamos de pecado, hablamos de nuestro enemigo primario, nuestro enemigo número uno. Pero hay otro enemigo que compite ahí, el mismo puesto. Uno está dentro de nosotros, el otro enemigo está fuera de nosotros, el mismo diablo, el mismo Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y en ocasiones el diablo quiere paralizarte, frustrarte, estancarte. ¿Cómo? Trae a tus recuerdos todas tus miserias, todos tus pecados pasados, todos tus pecados presentes. Y no puede traerte lo futuro porque no lo puede hacer, pero si no lo haría también. Ahora, Romanos 8:1 es lo que vos tenés que grabar a fuego en tu corazón. Cuando enfrentes los dardos del mismo Satanás, cuando enfrentes esta lucha espiritual. ¿Tenemos que sentir vergüenza cuando pecamos? Decíamos la semana pasada, sí, eso es evidencia de que sos un verdadero creyente. Si coqueteás con el pecado, si te revolcás en el pecado, olvídate. Todo lo contrario hay para vos. No lo que dice Romanos 8:1. Pero nosotros sentimos vergüenza por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque con nuestro pecado ofendemos al Dios que amamos. Ofendemos al Dios que amamos. Y ofendemos al Dios que nos ama con un amor eterno, con un amor infinito, un amor glorioso que lo llevó a entregar a su propio Hijo, que es justamente lo que Pablo va a desarrollar ahora en nuestro texto. Entonces hay una diferencia abismal, hermanos, entre el cristiano que se siente avergonzado y el que se siente condenado. Entonces, si vos sos un cristiano que en ocasiones se ha sentido condenado, olvídate, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo.
Ahora, si te sentías avergonzado por tu pecado, gloria al Señor por eso. El sentido de culpa te tiene que llevar al arrepentimiento, a la confesión. ¿Para qué? ¿Para volver a ser justificado? No, para experimentar el gozo de estar en comunión con Dios, el gozo del perdón, el gozo de entender que tu relación con Dios fue restaurada por Cristo. Al momento de confesar tus pecados, nunca olvides que no estás delante de un juez. Estamos delante de nuestro Padre Celestial. Y si sos papá, lo entendés a eso. Porque yo no me paro, por más dura que sea la corrección delante de mi hijo, para condenarlo como un criminal. Lo que yo más anhelo es que él me diga, perdón papá, me equivoqué. Y esas son las palabras mágicas. ¿Por qué? Porque eso quita de mí cualquier enojo, cualquier cosa. Eso es lo que hace un padre. Bueno, cuando confieses tu pecado, ocurre similar. No quiero que lo tome literal, pero digo una metáfora. No estás delante de un juez, no estás yendo a la presencia de un juez que va a emitir una condena. No, estás yendo delante de tu Padre amoroso, que entregó lo más valioso a su Hijo. Y esa realidad solo aplica a aquellos que verdaderamente se han arrepentido y han puesto su fe en la persona de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ellos son los que no tienen cuentas pendientes en el tribunal de Dios. Fíjense que Pablo no termina el versículo diciendo simplemente no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Él agrega algo más, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nosotros tenemos que entender ese pasaje correctamente, porque el corazón, el legalista que hay dentro nuestro, nos va a llevar a tener una mirada incorrecta de ese pasaje en su plenitud, en su totalidad. Pablo nos está diciendo que nuestra manera de vivir es la causa por la cual Dios deja de condenarnos. ¿Se entiende? Vivir de tal forma, entonces eso hace que Dios no te condene. No, hermanos. Pablo nos está diciendo que somos justificados porque andamos conforme al Espíritu. No, la justificación no es por obra, la justificación es por gracia, mediante la fe. ¿A causa de quién? De Cristo únicamente. Lo que Pablo está diciendo es que aquellos que se han unido a Cristo por la fe son personas que ahora viven diferente. ¿Se entiende? Pero no es que por vivir diferente vos vas a ser justificado, no. Repito, aquellos que están unidos a Cristo por la fe son personas que ahora viven diferente. El mismo Cristo que los libra de la condenación, los libra del dominio del pecado, del reinado del pecado, del gobierno del pecado. El mismo Cristo que nos justifica, comienza ahora a santificar a aquellos que ha justificado. El mismo Cristo que nos da una nueva posición delante de Dios, también nos da una nueva vida. ¿Y cómo se ve esa nueva vida? Porque nos da una nueva dirección en nuestras vidas. Por eso Pablo no habla de perfección. No dice que los creyentes ya no luchan con el pecado. No, es justamente todo lo contrario. La lucha continúa, lo vimos la semana pasada. Estamos en una lucha continua y si no sos consciente de tal cosa vas a caer fuerte. El pecado residual, el pecado remanente que está presente en nosotros, pero hay una diferencia fundamental. Antes andábamos conforme a la carne nos gobernaba nuestra vida, nuestra naturaleza caída es lo que marcaba el rumbo de nuestra existencia, nuestras decisiones, no eran basadas en el nuevo hombre, ¿se entiende? En la nueva criatura que somos en Cristo. No, el que está sin Cristo, las decisiones que toma, las determinaciones que toma, el norte que toma su vida es basado en su naturaleza caída. Pero nosotros ya no andamos conforme a la carne. Ahora el Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros. Así se ve la vida de un verdadero creyente. Ahora es morada del Espíritu Santo. Hay un nuevo deseo en el creyente. Hay un nuevo deseo, hay una nueva inclinación, ahora hay una nueva dirección. ¿Esto va a traer gloria a Dios lo que voy a hacer? ¿Esta decisión va a significar el avance del reino de Dios en este mundo? ¿Me va a hacer parte a mí de su obra y de lo que Él está haciendo en el mundo?
Esos son planteos que vienen a la mente de un nuevo creyente. Ahora existe una nueva cosmovisión de la vida. ¿Un creyente verdadero puede pecar? Sí, puede pecar, pero ya no vive cómodo en el pecado, ya no juega en el pecado, no se revuelca en el barro, en el lodo, pues si no no es un ser humano. ¿Vos viste a alguien que se revuelque no? Si hay alguien que se le gusta, bueno, salvo a los niños que les gusta bañarse en el barro, pero cuando son niños, pero un adulto que haga eso es raro. Bueno, el creyente no se revuelca en el pecado, porque ya no le genera comodidad. Es algo que quisiéramos arrancárnoslo, pero guardamos la esperanza gloriosa cuando ya no haya más corrupción en nosotros. ¿Podemos tropezar? Claro que podemos tropezar, pero yo volver a esclavizar, a estar bajo la esclavitud del pecado, no, eso no es factible en la vida de un verdadero creyente. No puede hacer las paces con el pecado. ¿Puede desviarse temporalmente del camino? Sí, hacelo, y vas a ver que tu Padre amoroso te va a corregir, lo que decíamos antes. No va a dejarte que sigas en ese camino descendiente que va a caer en picada, no. El Espíritu de Dios impulsa al creyente hacia Cristo. Eso es lo maravilloso. ¿Habita el pecado residual? Sí, pero también habita el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo lo que te impulsa a Cristo. Es el Espíritu Santo lo que te impulsa hacia la santidad, hacia la obediencia, cosa que antes no ocurría. Por eso la segunda parte o la segunda mitad del versículo 1 debilita la seguridad de la salvación del creyente, no la confirma, porque Pablo nos está mostrando la evidencia de que realmente estamos en Cristo. No solamente hemos sido declarados justos, también hemos recibido una nueva vida. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Punto número 2. Cristo nos libra, dijimos en el punto número 1. ¿Cómo dijimos? Cristo nos libra de la condenación. Fíjense qué interesante, en el punto número 2, Cristo nos libra del dominio del pecado y de la muerte. Vamos a enfatizar una vez más eso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo está diciendo que la evidencia de que ya no hay condenación para nosotros, ¿cuál es? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros para poder resistir justamente la influencia del pecado, de ese pecado residual en nuestras vidas. Todos aquellos que han sido justificados por causa de Cristo, ellos están siendo santificados de manera gradual, de manera progresiva, por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso implica, hermanos, que la evidencia de haber sido justificado por gracia, por Cristo, por medio de la fe, la evidencia, ¿cuál es? Es el hecho de que ahora estamos siendo santificados. Fue justificado por Cristo, por su gracia, por medio de la fe, y sigue siendo el mismo caos andante. No, eso no existe. ¿Se entiende? Eso no es verdadera libertad, o no hay una liberación. Eso evidencia que todavía estamos en condenación. Pero la evidencia, repito, de haber sido justificado por gracia, es que estamos siendo santificados. Y aclaro esto, ¿la santificación es la causa? No, es la evidencia. Y ahí hay que reforzar eso porque nuestro corazón tiende, y en especial cuando vemos la vida de los otros, nuestro corazón tiende a juzgar, ¿no es cierto?, a ver más grande el pecado del otro que mi propio pecado, o más grande la falta de santificación en el otro que mi propia santificación. Entonces la santificación es la evidencia, no es la causa de la justificación. Fíjense que Pablo está explicando por qué ya no existe condenación. ¿Por qué no existe condenación? Porque ocurrió una liberación. Y el texto está planteando como que hay dos poderes que están siendo enfrentados. Ahí hay una palabra ley que aparece y que no se refiere a los 10 mandamientos como hablábamos antes en el capítulo 7. Esa palabra ley se refiere a un principio, podríamos decir, a un poder que opera en la persona. Véanlo de esta forma. Cuando Pablo utiliza en este pasaje la palabra ley, está hablando de un poder que hay en la persona. Por un lado está la ley de ¿quién? Del pecado y de muerte. ¿Y qué es eso? Es ese poder que gobierna nuestra vida antes de estar en Cristo. Es como cuando estábamos esclavos del pecado, hacíamos lo que el pecado
decía o dictaba en nuestra vida. Es la típica esclavitud del pecado, la corrupción de la naturaleza humana, la muerte espiritual, o ¿cómo más podríamos decir en consonancia con nuestro texto? La condenación. O sea, la ley del pecado y de la muerte es cuando alguien está bajo condenación porque no está en Cristo. Y hay dos poderes, dijimos. El texto está planteando dos poderes que se enfrentan. Y Pablo menciona que por otro lado está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El texto es muy claro. El poder del Espíritu Santo, de ese poder está hablando Pablo, el Espíritu Santo obrando y actuando en ellos que están en Cristo, que han sido unidos a Cristo. Pablo está enfatizando una liberación real. Por eso es que no hay condenación, porque ahora entendemos que hay una verdadera liberación. Y fíjense que Pablo no dice, me ayudará, me aconsejará, me acompañará. No, me ha librado, verdadera liberación, tiempo pasado, un hecho consumado. ¿Por qué? Porque el creyente ya no vive bajo el dominio del pecado. Lucha, dijimos, sí. Cae, lamentablemente sí. Hay batallas que ganamos y otras que perdemos, sí, pero el pecado ya no es el rey. Repito, ya ese poder del pecado, la ley del pecado y de la muerte ya no gobierna. Ahora gobierna Cristo. El Señor Jesucristo lo ha librado al creyente de ese poder que antes lo ataba, que antes lo condenaba y que lo llevaba justamente a la muerte. Busquen Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Fíjense qué interesante. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondrás por obra. Hasta ahí, hermanos. Eso que dice Ezequiel es exactamente lo que Pablo está diciendo en nuestro texto. Es la misma idea. Con esto no estoy diciendo que Pablo está haciendo alusión a este pasaje o está citando el Antiguo Testamento, no. Pero es la misma idea que está contenida en el Antiguo Testamento, es lo que Pablo está afirmando. Ezequiel 36 es una promesa de que Dios va a enviar a su pueblo su Espíritu, el Espíritu Santo, ¿y qué es lo que va a hacer? Ahora ellos van a poder andar en sus estatutos, van a poder guardar sus preceptos y los van a poner por obra. Entonces Ezequiel 36 es una promesa de que Dios envía a su Espíritu Santo a su pueblo para darles la capacidad de obedecerle. Es lo mismo que está planteando Pablo, ¿con qué? Con esta liberación que experimentan los creyentes. Ahora experimentamos un deleite, hermanos. ¿En qué cosa? En la obediencia que antes no teníamos. ¿Cuándo fue la última vez que obedeciste al Señor en algo y te sentiste un miserable? Yo no quería. No, había un deleite, había un gozo. Quizás muy en el fondo está ese pecado residual que te decía, ¿por qué no hiciste tal cosa? Pero ¿no te sentiste en algún momento, no te viste en esta situación como hablando con vos mismo y diciendo no? O sea Dios verás. Dios dice esto, Dios manda esto, gloria al Señor, que puedo obedecer, que puedo vencer. Bueno, esa capacidad antes no la tenías y ahora sí la tenés. ¿Por qué? Porque lo que vos necesitabas se te fue otorgado, un nuevo corazón. Dice la Escritura, un nuevo corazón que ahora sí puede obedecer a Dios. Como dije, hay un deleite, hay un gozo en la obediencia. Ahí está el deseo de obedecer a Dios solo por el hecho de agradarle. Yo quiero agradar a Dios. Ni siquiera obedezco para tener un beneficio, no. Yo quiero agradar a aquel que envió a su Hijo a morir por mí, aquel que cargó con todos mis pecados, todas mis miserias. Un verdadero cristiano no quiere cometer adulterio. Un verdadero cristiano no quiere fornicar. Luchar con la lujuria, sí, eso forma parte
de ser verdadero cristiano. Luchamos con el pecado de nuestro corazón. Luchamos con la lujuria, con la sexualidad. Hablábamos con los chicos tiempo atrás todo el alcance de la sexualidad. Pero eso no implica que yo quiera cometer fornicación o que yo quiera cometer adulterio, pero hay una lucha. Entonces te das cuenta, una cosa es luchar y otra cosa es caer. No lucho con esto y bueno, someto a Cristo, llevo cautivo a mi mente la palabra de Dios, pido ayuda, pido consejo, abro mi corazón para que alguien luche conmigo, para que alguien chequee mi vida, pero otra cosa es la caída. Entonces te das cuenta que el cristiano puede resistir el pecado. Él ahora quiere resistir el pecado, antes no le importaba, ahora quiere resistir el pecado, ahora quiere resistir la influencia del pecado. Y lo mismo pasa con todos los pecados. Yo nombré a aquellos que giran en torno a la inmoralidad sexual, pero lo mismo pasa con la mentira, lo mismo pasa con la codicia, lo mismo pasa con la envidia, con el chisme y con cualquier otro pecado. Ahora hay en un verdadero creyente una nueva capacidad, ahora tiene una nueva motivación. ¿Para qué? Para obedecer la ley de Dios. Nosotros no somos anti-ley. Justamente nuestra identidad reformada, bautista reformada, justamente implica que uno de los distintivos maravillosos es la concepción que ahora tenemos de la ley de Dios. Y eso, si lo quiere ver en profundidad, le invito a que sea parte de la enseñanza del lunes 29 a cargo del pastor Alejandro Castiblanco. Ahí pongo un chivo, como dicen. Vamos a hablar lo que forma parte de nuestra identidad bautista reformada y justamente esto, esta nueva cosmovisión que ahora tenemos de la ley de Dios. Ahora sí hay una motivación para obedecer su ley, para obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros. Por lo cual queremos honrar todo lo que a Él le honra. Queremos honrar, queremos obedecer. ¿Y eso es la base de nuestra justificación? No, nunca piensa en eso. Un legalista piensa eso. No, esa es la evidencia de haber sido justificado. ¿Y cuál es? Que yo ahora quiero ser más santo. Y lucho y me duele el pecado, pero trabajo en mi santidad. Punto número 3. Fíjense, Cristo nos libera, dijimos, de la condenación. Cristo nos libera del dominio del pecado y de la muerte. Y por último, Cristo nos libra, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Para vivir una vida nueva en obediencia. Entonces te vas dando cuenta cómo la melodía de este sermón y de este texto es: no hay condenación, ahora somos libres para ser santos, y la santidad es la evidencia de que he sido justificado, etcétera, etcétera. Y cómo concluimos esta porción de texto, esta unidad completa que yo les decía, que representan estos 4 versículos, con esta verdad maravillosa: Cristo nos libró para una nueva vida, para una vida nueva, así lo ponemos en armonía con nuestro nombre, para una vida nueva en obediencia a Dios. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, ¿te das cuenta? Lo mismo que dice en el versículo 1, lo cierra en el versículo 4. No andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley. Fíjense cómo Pablo está planteando algo que hiciste vos. No. Pablo está planteando algo que Dios hizo por vos, que de ninguna manera vos podrías haberlo hecho en tu fuerza. Pablo está planteando lo que Dios hizo por vos. Dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley. Y esta es una de las declaraciones más importantes de toda la carta, hermanos. ¿Por qué? Lo que hemos ya estudiado, el problema es la ley. El problema nunca fue la ley, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dijo anteriormente? La ley es justa, la ley es santa, la ley es buena, la ley es espiritual. El problema sos vos, el problema es tu naturaleza, el problema es tu carne, la debilidad que hay en nuestra carne, la corrupción del hombre. La ley puede decirte lo que hay que hacer, pero no puede darnos el poder para hacerlo, porque para eso se necesita el poder del Espíritu Santo de Dios.
Ahora, fíjense qué importante, porque Dios hizo, yo te dije recién, lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice el texto. Ahí está el corazón del Evangelio. ¿Cómo? Bueno, vamos a desglosarlo un poco, pero créeme, ahí está el corazón del Evangelio. La salvación comienza con Dios, no con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios enviando. O sea, es Dios tomando la iniciativa. Dios envió a su Hijo. Dios actuó cuando nosotros no podíamos hacer absolutamente nada, porque le era imposible. Porque lo que era imposible, para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Te das cuenta? Es imposible, no tenemos el poder para obedecer la ley de Dios. Entonces Dios envía a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Qué interesante eso, hermanos. ¿Y qué es lo que hace el Hijo? Dice el texto. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pablo está diciendo que Cristo condenó al pecado en la carne. En la cruz, hermano, ocurrió algo extraordinario. El pecado fue juzgado. La ira de Dios fue satisfecha. La justicia de Dios fue reivindicada en ese lugar. Cuando Cristo cargó la culpa del pecado de su pueblo. Cristo muriendo, siendo colgado allí por aquellos que Él vino a salvar, sufriendo el castigo que merecían todos aquellos que Él vino a salvar, vos y yo. Si vos sos un creyente, ahí Cristo estuvo cargando tu miseria. ¿Y cómo Él era? ¿Era alguien extravagante? ¿Era alguien llamativo? Era un hombre común y corriente, como cualquiera de los hombres que puede caminar en este mundo, en esta tierra. Pero Él tenía algo que ningún hombre tiene, y es el hecho de que Él no podía pecar. Eso dice la Escritura, Él no podía pecar. Por eso Pablo dice, en semejanza de carne de pecado. Es decir, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Su humanidad era real? Sí, Señor. En todo sentido, Él era un hombre de carne y hueso, pero Él era impecable. O sea, era una humanidad sin pecado. Cristo se hizo hombre. Dios envía a su Hijo en condición de hombre. Y la pregunta que nosotros le podemos hacer al texto, ¿por qué tuvo que encarnarse el Hijo de Dios y venir a este mundo en semejanza de carne de pecado? O sea, ¿por qué tuvo que encarnarse y ser uno igual a nosotros? Uno como nosotros, solo que sin pecado. Y Pablo responde esa pregunta. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, que Cristo vino para hacer una ofrenda por el pecado y para condenar el pecado en la carne. Porque Él tenía que ser verdaderamente hombre para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sin embargo, hermano, a pesar de haber muerto en debilidad, a través de su muerte, dice Pablo, Cristo condenó el pecado en la carne. ¿Cuándo? Cuando Él recibió toda la justa ira de Dios que merecían tus pecados. Y de esa forma Jesús rompió de una vez y para siempre ese poder que ejercía en nosotros el pecado. ¿Por qué? Porque Él pagó por ellos en la cruz del Calvario. Y gloria al Señor por eso, porque ya no hay condenación, ya ningún poder tiene el pecado sobre nosotros. Cristo nuestro Señor y Salvador condenó el pecado en su carne, y ahí es donde está la razón de por qué yo puedo gritar a los cuatro vientos, ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Dios puede dejar el pecado sin castigo? No. La Biblia dice que Dios no va a tratar por inocente al culpable. Dios no puede dejar el pecado sin castigo. Él es santo, la Biblia dice que Él es justo. La Biblia dice que Él es recto en todos sus caminos. Por esa razón, por su propia naturaleza misma, todo pecado tiene que ser castigado, sin excepción. Cuando nosotros entendemos eso, es donde encontramos esta gloria del Evangelio. ¿Y cuál es? Acá descubrimos otra más. Dios envió a su propio Hijo para recibir como hombre el castigo que yo merecía. Porque Él es un Dios justo, Él es un Dios santo.
Isaías 53:6 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y muchos teólogos me encanta porque dicen que si no existiera, si solamente existiera Isaías 53, un pecador podría llegar al entendimiento del Evangelio, podría llegar al conocimiento de la fe en Cristo. Pablo afirma eso en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso, hermano, es el Evangelio. Lisa y llanamente, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es el Evangelio, eso es la cruz, eso es salvación. ¿Qué es el Evangelio? Dios ejecutó en Cristo la sentencia final de todos los pecados de aquellos que hoy están en Cristo. ¿Se entiende eso? Dios ejecutó en Cristo la sentencia final de todos tus miserables pecados, si vos hoy estás en Cristo. Por eso ya no puede haber condenación para ninguno de los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo. ¿Por qué yo no entro en condenación y salgo, entro y salgo? Porque Dios no castiga el mismo pecado dos veces, hermanos. ¿Vos te crees que Dios es así? Dios de nosotros somos así. No, me fallaste porque me mentiste, te perdono, pero después nos acordamos acá, y después te vuelvo a... Parece, a algunas personas parece que la persona tiene que entrar de rodillas pidiéndole perdón. Hay gente que trata así a las personas. Vos te vas a arrepentir, bueno, humillate, vení de rodillas. Pero Dios no es así, hermanos. Repito, ¿por qué yo puedo estar seguro de que no hay condenación si yo estoy en Cristo? Dios no castiga dos veces el mismo pecado. La condenación ya cayó sobre Cristo, la sentencia ya fue ejecutada, la deuda ya fue pagada, la justicia ya fue satisfecha, la justicia de Dios. Pero Dios no solamente hizo posible nuestra justificación, Él hizo posible nuestra santificación, versículo 4. Y podríamos preguntar, ¿para qué hizo todo esto Cristo? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No solamente fuimos perdonados, hermano, fuimos transformados, fuimos justificados. Comenzamos a ser santificados, dijimos antes, la misma gracia que nos salva es la gracia que ahora produce obediencia. El Evangelio es, Cristo murió por tus pecados. Esa es una parte del Evangelio. Eso es gloriosamente cierto, no duden. Lo que afirmaron, no duden de eso. Cristo murió por tus pecados, pero también es, Cristo murió para hacerte santo. Cristo murió para hacerte santo. ¿Se entiende? Porque si solamente queda ahí, es el gran drama del Evangelio hoy. Cristo murió por tus pecados. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios va a transformar tu vida. Y eso para el pecador no arrepentido, eso tiene mucho sentido. Porque yo quiero tener una vida maravillosa, yo quiero tener una vida gloriosa, yo quiero tener a alguien que me ayude a resolver mis dramas. ¿Y te acordás lo que dijimos antes? Que Dios en ocasiones envía aflicciones, sufrimientos, padecimiento, enfermedad y demás, porque Él quiere formar nuestro carácter, Él quiere conformarnos a Cristo. Eso es el verdadero Evangelio. Entonces, ¿Cristo murió por tus pecados? Sí. Y Cristo murió para hacerte santo. La gracia no solamente nos libra de la culpa, nos libra para una vida nueva. El creyente verdadero no busca obedecer para ser salvo, sino que obedece porque ya fue salvado. Y la obediencia tiene que ver con nuestra santidad. Pablo no está diciendo, si quieren conservar la salvación, anden conforme al Espíritu. No, Pablo está diciendo que aquellos que están en Cristo ahora pueden obedecer. Y esa es una prueba de que han sido salvados. Pablo está describiendo lo que Dios hace en la vida de un verdadero creyente. Cristo nos libra de la condenación, nos libra de la tiranía del pecado y también nos justifica. Y Él ha prometido, no los dejaré solos, enviaré mi Espíritu. Y eso es tan real, hermanos, porque se cumple, se cumplió y se sigue cumpliendo, hermanos. Entonces ahora los creyentes pueden obedecer perfectamente, no, honestamente, con total sinceridad, porque el Espíritu de Dios está obrando en ellos. Es verdad que de este lado del cielo nunca vamos a alcanzar una vida perfecta, una obediencia perfecta,
Cristo mora en nosotros por su Espíritu. El pecado remanente también sigue morando en nosotros. Y ahí está esa lucha constante. Romanos 7, lo que veíamos la semana pasada, gemimos, dice Pablo. Peleamos, batallamos, lloramos por nuestro pecado. Pero el verdadero cristiano se distingue porque ahora lucha para obedecer a Dios, quiere agradar a Dios, quiere hacer su voluntad. Amén. ¿Y quién recibe gloria? ¿El creyente? No, Dios. Yo quiero agradarle a Dios. Es muy probable que cuando yo te dije, ¿recordá cuándo fue la última vez que obedeciste a Dios? Probablemente vos no recibiste gloria. Probablemente quedaste como un tonto, como una tonta. Pero el que recibió gloria es el Señor. Y todo tiene que ver con Él. Conclusión, hermanos. ¿Podés mirar el versículo 24 una vez más? Del capítulo 7. ¿Podés ver ahí? Yo les dije que abrimos este sermón con el versículo 24 y vamos a cerrar este sermón con el versículo 24. ¿Cuál es el clamor? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. ¿Y qué respondió Pablo? La ley me librará. Mi disciplina me va a librar. Mi fuerza de voluntad me librará. La respuesta fue: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y Romanos 8, versículo 1 al 4, ¿sabe lo que es? Es la explicación de esa respuesta, es el desglose de esa respuesta. Cristo nos libera de la condenación, vimos, nos libera del dominio del pecado. Cristo nos libra para vivir para Dios. Por eso la esperanza del cristiano nunca está en sí mismo. Lo que nosotros necesitamos entender, hermanos, no es que tenemos que obedecer al Señor en nuestras propias fuerzas. Si eso fue lo que te quedó claro, sacátelo de la cabeza. Lo que nosotros necesitamos es lo que el profeta dice en Isaías 36, necesitamos un nuevo corazón. ¿Y saben qué? Eso es precisamente lo que Dios le ha dado a todos aquellos que están en Cristo. Le ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza, nos dio su Espíritu Santo, nos dio una vida nueva. Y por eso ahora anhelamos y deseamos caminar en obediencia, porque ninguna condenación hay para nosotros. Eso es tan real, hermanos, que debe evidenciarse en la vida del creyente. Ahora bien, vivimos en un mundo corrompido, pastor. ¿Es difícil vivir en obediencia? Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Vivimos en un mundo caído, esto no es el cielo. Vivimos en un mundo donde hay duda, donde hay incertidumbre. Vivimos en un mundo donde los poderes políticos cambian continuamente, las noticias cambian todo el tiempo, las circunstancias cambian. Tu salud puede cambiar. Hay muchos que la semana pasada estaban bien y hoy están mal. Hay muchos que rebosaban de salud y la enfermedad o la aflicción vino a nuestra vida. Tu situación económica puede cambiar. Estamos viviendo un momento de cambio crucial, radical en nuestro país, que comenzó ya hace algunos años atrás, y hay muchos que están padeciendo económicamente. Tu futuro terrenal puede cambiar. Yo proyectaba esto para mi vida y mira ahora en lo que me encuentro. Tu futuro acá, de este lado de la eternidad, puede cambiar, pero hay algo que jamás va a cambiar si vos sos de Cristo. Hay algo que nadie te puede quitar, hay algo que va a permanecer eternamente y para siempre. ¿Y qué es, pastor? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no te llena de gozo, no moviliza tu interior, ninguna condenación hay, nadie te puede quitar eso. Cambie tu salud, cambia tu situación, lo que sea que venga a tu vida, nadie puede cambiar eso. Pero ¿saben qué? Lo triste de todo esto es que si hubiera alguien entre nosotros que no está en Cristo, la situación es radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque si vos no estás en Cristo Jesús, este versículo no te pertenece, al menos por ahora. Al menos por ahora. ¿Cuál es el versículo 1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ajá, pero si vos no estás en Cristo, fuera de Cristo, la situación es exactamente la contraria. Todavía hay condenación, todavía hay culpa, todavía hay juicio. Dice la Escritura, no lo digo yo, que todavía seguís siendo culpable, todavía seguís siendo un transgresor.
Entonces, mientras no estés en Cristo, todas tus obras son incapaces de reconciliarte con Dios. Ninguna condenación hay. O sea, Cristo es nuestra liberación, decíamos antes. Y eso cambia radicalmente nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Bueno, si yo estoy fuera de Cristo, lo que hagas no sirve para nada. Necesitas una justicia que no tenés, porque estás fuera de Cristo. Vos necesitas una justicia perfecta, y el único que te la puede otorgar es Cristo. Entonces vos tenés que abandonar tu confianza en vos mismo. Vos tenés que abandonar, no sé en qué está tu esperanza o tu confianza, en tu obra, en tu moral, en la buena persona que sos, etcétera, etcétera. Y tenés que descansar únicamente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la solución a tu gran problema. Solo hay uno que es perfectamente justo delante de Dios, aquel que en la misma condición humana venció el pecado en su carne, dice Pablo. Bueno, necesitas a un perfecto y glorioso Salvador como Cristo. Solo hay uno en quien el Padre se complace. Decíamos este viernes, si no me equivoco, hablábamos de que Dios ama al pecador. No, el pecador está bajo la ira de Dios. El pecador está en las manos de un Dios airado. Dios ama y se complace en su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, si vos sos un pecador que no está en Cristo, necesitas urgentemente ir a Cristo, porque hay solo uno en quien el Padre tiene complacencia. Necesitas estar en Cristo para que estas palabras, versículo 1, puedan ser tuyas y puedas afirmar con total libertad: no hay condenación para los que están en Cristo. Hay uno que murió por tus pecados, hay uno que resucitó victorioso. Por lo tanto, corre hacia Cristo. Así como sos, así como estás, con tu pecado, con tu culpa, con tu fracaso, con lo que sea, y como decimos siempre, con las manos vacías, porque eso es señal de que vas a poder recibir algo. Arrepentite de tus miserias, confía únicamente en Cristo, y entonces vas a poder leer un pasaje tan glorioso que es la punta del pináculo de la montaña, como Romanos 8:1, y vas a ver ese pasaje y lo vas a ver con unos ojos que se van a llenar de lágrimas. ¿Por qué? Porque ahora eso va a ser la noticia más hermosa para tu vida. Ahora vos es como que algo va a ocurrir, y yo no lo puedo generar, no lo puedo provocar, solamente la palabra de Dios. Y ahora esto va a ser el mensaje, el pasaje más sublime. Ninguna condenación hay. O sea, no hay condenación para mí. Ahora soy libre. ¡Wow! Eso es maravilloso. Dios quiera que ocurra eso en medio nuestro.